ustedes. Así es que vamos a darle la bienvenida a nuestro ponente. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en este coloquio virtual. Margot, muchas gracias por la invitación y un gusto de estar contigo y tu amplia audiencia. Sí, bueno, precisamente vamos a discutir sobre el tema del neototalitarismo y quisiera que nos explicara justamente cómo observa esto que se ha venido conformando con estos nuevos regímenes que, si bien parten del totalitarismo y el autoritarismo del siglo pasado, están llenos de otros elementos que anteriormente no estaban prácticamente ligados a este poder político y militar. Hablamos de las nuevas tecnologías, hablamos de estos socios suprarregionales que han influido tanto en esa conformación del modelo. Entonces, quisiera que lo planteara, sí, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político, ¿cómo lo ve? Adelante. Bueno, Margot, la realidad es que el terror es una situación físicamente prácticamente humana. No, aunque los seres que nosotros llamamos inferiores, los animales, manifiestan en su momento también miedo ante un castigo o un eventual riesgo, somos los seres humanos los que procesamos todo un sistema de preservación de nuestra vida que empieza por un temor, sigue hacia una intranquilidad, empieza con una intranquilidad, sigue con un temor, pasa el miedo, llega el terror y termina en el pavor, que es cuando ya no tenemos conciencia de nosotros y simplemente huimos, corremos, nos escondemos, nos encomendamos a Dios y que sea lo que suceda. El terror es un arma entonces fundamentalmente de origen psicológico y ha sido utilizado a través de los tiempos como arma política. Los estados utilizan el terror también de diferentes maneras. Los grupos terroristas, por supuesto, que utilizan este instrumento para lograr, por lo general, efectos políticos. Nosotros entendemos que hay dos grupos grandes de terroristas. Los terroristas políticos, los que cometen actos atroces que impactan la psiquis de las personas y las llevan a sentir esta escala, esta graduación de sentimientos de miedo hasta el pavor, pasando por el terror. Y los terroristas delincuenciales que utilizan ese mismo instrumento de dominación, de control, de sometimiento, pero para efectos básicamente comerciales. Da la coincidencia de que hoy en día, por ejemplo, en mi país, en Colombia, existe narcoterrorismo, en donde grupos tradicionalmente terroristas como las FARC o el ELN, que están ahora totalmente entregadas al narcotráfico, utilizan estas actividades terroristas como un carro bomba, como asesinatos selectivos y demás, para, dicen ellos, lograr objetivos políticos, cuando en realidad lo que están es peleando con otras bandas por control de rutas del narcotráfico y demás. Pero el principio activo del terrorismo es, si tiene 10 personas, mate a una, asesine a una de la manera más atroz y las otras 9 se van a someter a su control porque van a quedar impactadas, van a quedar aterrorizadas. Los estados pueden utilizar el terrorismo, especialmente los estados totalitarios, en diferentes niveles. Pueden ejercer un terrorismo jurídico cuando el aparato de justicia no se convierte en un aparato para aplicar justa y pronta justicia ante violaciones a un código establecido, sino que se convierte en un instrumento de represión jurídica. Y entonces lo que hacen esos aparatos es aterrorizar a los ciudadanos de ese estado, que se verán cohibidos, se verán constreñidos a no intentar nada que vaya en contra de lo que dicte el Supremo, so pena y miedo de ser controlados por este aparato jurídico. Pero también hay otro tipo de terror que hacen estos estados totalitarios, y es el terror económico, restringiendo, penalizando, sometiendo económicamente, como en el caso reciente de Venezuela, a la libertad de prensa.
Es una combinación de terror jurídico con terror económico, con la gran penalidad someter y aplicar al diario El Nacional, sacándolo prácticamente de circulación con esa cantidad de dinero que tiene que pagar. Eso también es una forma de terror. Ya los demás medios saben lo que puede pasar económicamente y no se atreven a disentir ni a hacer como deben ser la prensa libre e independiente. También existe el terror moral, cuando el Estado utiliza los diferentes medios de comunicación y en nuestros días las redes sociales para estigmatizar, para señalar, para condenar públicamente personas, organizaciones que no marchan de acuerdo a sus criterios y de acuerdo a sus lineamientos. Y llegamos finalmente al terror físico, a la violencia física, como la violencia moral, y tan terrible como la violencia económica y como la violencia jurídica. Pero la violencia física tiene un efecto inmediato. Los estados que utilizan, en primer lugar, la fuerza del Estado, deben de estar legitimados en el uso de esa fuerza. Y esa legitimación quiere decir que ese Estado ha sido elegido en justa, abierta y competitiva contienda electoral. Cuando hay lo que sucede en países como en Cuba, en donde 60 años se queda un gobernante, no solamente él, sino su familia, o como en China, en donde el Partido Comunista Chino viene gobernando desde hace 60 y pico de años, o como en Venezuela, en donde la dictadura ya va para más de 2 décadas de permanecer ahí sin darle opción a otros partidos y a competir. Eso ya le resta legitimidad a ese Estado para que pueda emplear la fuerza con legitimidad. Y el otro elemento básico es la legalidad, y es de que esa fuerza de los organismos de seguridad del Estado se aplique dentro de los parámetros establecidos, ya no nacionalmente, que los debe haber, sino internacionalmente. Todos los protocolos, todos los acuerdos, todos los convenios internacionales que existen hoy en día están destinados a garantizar que la fuerza del Estado se aplique dentro de los parámetros legales establecidos, no solamente en el país, repito, sino a nivel internacional. Muy bien, los estados totalitarios tradicionalmente han utilizado determinadas unidades especiales de su fuerza pública para que ejerzan un terror, bien puede ser selectivo o bien puede ser colectivo. Y ese terror es la supresión física o la tortura de ciudadanos que ellos consideran enemigos del Estado, sin que sean sometidos previamente a un aparato de justicia que equilibradamente pueda juzgar sus comentarios, sus posiciones o sus organizaciones. Estos aparatos de terror pues aplican siempre la fuerza y la violencia, mandando un mensaje a los 3 niveles que todo acto terrorista envía un mensaje. Primero, afectando directamente su blanco, es decir, el blanco receptor de la acción, el hombre que asesinan, el hombre que desaparecen, el hombre que mutilan. A continuación existe siempre un blanco inocente. ¿Quién es el blanco inocente? Es el escenario que ellos quieren impactar. Es el resto de gente que ve a un hombre destrozado por una bomba, por una mina antipersonal, o lo ve destrozado por un carro bomba, como en el caso de Bogotá, en la Escuela General Santander, o se entera a través de las noticias o los videos de redes sociales de lo que sucedió. Es blanco que no es afectado físicamente por el hecho, pero sí lo es emocionalmente. Y el tercer blanco que se busca es, evidentemente, en el caso de los grupos terroristas, el Estado mandándole un mensaje, o en el caso del Estado, es la gran comunidad diciendo, si usted se opone conmigo, mire lo que le va a pasar. El blanco entendido o final, en el caso del terrorismo de Estado, se confunde con el blanco inocente. Los actos de terrorismo que no son en el tiempo, no son específicos, en el objetivo no son determinados, no son selectivos.
y en el modo de hacer son atroces, son sumamente gráficos, terribles. Esos actos terroristas son los que realmente someten al resto de comunidad por parte del Estado. Cuando las unidades del Estado, las unidades de fuerza, unidades especiales del Estado, acometen este tipo de actividades, normalmente puede ser de manera genérica o de manera selectiva. Cuando es de manera selectiva y que atacan de diferentes maneras organizaciones, sectores, áreas, comunidades del país, el mensaje que está enviando el Estado no solamente es para ellos que reciben el ataque inmediato, sino para el resto del país, al cual le están diciendo, mire, si ustedes no se someten, son rebeldes como estos o no hacen lo que nosotros hacemos, esto le puede pasar. Y ese es un tipo de terrorismo, es el tipo de terrorismo clásico que emplean algunos estados, por ejemplo, cuando reprimen, con el caso de algunos gobiernos militares, reprimen de manera violenta y de manera terrible grupos de oposición. Tratan de aterrorizarlos a ellos, pero también mandan un mensaje al resto de la comunidad. Se ve hoy en día en China con el caso de los uigures, que han sido sometidos a campos de concentración, y mandándole un mensaje a todo China, es mejor que se sometan porque no miren lo que les puede pasar. Por supuesto que todo esto tiene hoy en día, más que antes, una gran reacción a nivel internacional. En la comunidad internacional se entiende que esto es inaceptable por parte de ningún gobierno. En el caso particular de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, la comunidad internacional, muy impregnada de un sentimiento político de izquierda, ha mirado para otro lado. Y aunque Naciones Unidas ha mandado comisionados a Venezuela y ha denunciado casos continuos de tortura, de desapariciones y de ejecuciones extrajudiciales, en realidad el gobierno, estos gobiernos se las han ingeniado para que sus amigos, especialmente en Europa, pues los protejan y atenúen estas acusaciones y sigan funcionando como estados neototalitarios, estados que se dicen demócratas, pero que en realidad lo que hacen es someter, en el caso de Venezuela, por el hambre, por la miseria o a la fuerza, a todos sus súbditos. He ahí la explicación por qué la gente está huyendo de Venezuela, por qué la gente huye de Cuba, por qué Nicaragua está postrada como está. Sí, acuérdese usted que en Nicaragua, el año antepasado, con las grandes protestas estudiantiles que hubo una unidad especial de la policía que se dedicó con francotiradores a dispararle a la cabeza a personas claves de las manifestaciones y mataron cualquier cantidad de estudiantes de esa manera. Eso es terrorismo de Estado. Es empleo sistemático de la violencia atroz contra en general la población o contra grupos seleccionados de la población. De modo que eso se está viendo, se ha visto en el pasado, especialmente en los regímenes comunistas, en los regímenes totalitarios, el nazismo, el fascismo. Se vio desde épocas antiguas en determinados reinados en donde el emperador, el soberano, aplicaba esa técnica de terrorismo para mantenerse en el poder. Y se está viendo hoy en día con regímenes llamados socialistas, como el de Venezuela, que no ha dudado en aplicar medidas de terror como el empleo del FAES, de las Fuerzas Armadas Especiales, de la policía, una unidad recientemente creada, para someter supuestamente a los delincuentes, y lo que está haciendo es afectar a toda la comunidad. Los colectivos son otra manera de aplicar la fuerza con objetivos terroristas, porque comunidades enteras en Caracas son controladas y sometidas por la fuerza, por estos señores colectivos que están íntimamente ligados a la delincuencia común. Y el que no le obedezca lo que dicen los colectivos en un barrio, pues se verá sometido a severos castigos que pueden incluir la muerte, la desaparición o demás. De modo que esto en términos generales y sin entrar en especificaciones le podría decir Mabel sobre algunas características de lo que es el terrorismo, de los neototalitarismos que estamos viendo hoy en día
en diferentes partes del mundo y en Venezuela de manera particular, aquí cerca a mi país, en Colombia. Realmente la explicación es muy apropiada para tratar de entender, por ejemplo, que estos modelos desplazaron a la democracia porque utilizaron algunos factores esenciales del sistema para llegar al poder y luego para cambiar toda la estructura. Por ejemplo, las elecciones. En Venezuela, Hugo Chávez llegó a través de elecciones, un elemento esencial para la legitimación de un gobierno. Igual ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Nicaragua o en otros modelos que se ven en Sudamérica y en el hemisferio. Le pregunto, ¿estamos frente a la muerte de la democracia porque las instituciones no fueron capaces de reaccionar frente al intento totalitario encubierto, ciertamente, y que hoy en día pareciera que es difícil salirse de ellos? Hay diagnósticos que señalan, por ejemplo, que en el caso de Venezuela va a ser muy difícil mover a ese régimen, no solamente por las alianzas peligrosas y criminales que tiene, sino también por el hecho de que tiene un apoyo suprarregional que le permite, así no tenga legitimidad, así no tenga apoyo popular, mantenerse en el poder de una manera tal vez permanente. No sabemos. Se ha intentado todo, pareciera que no todo, pero la comunidad internacional, como usted bien lo explica, ha estado mirando hacia otro lado, se ha hecho débil y en buena parte ha contribuido inclusive a mantener y a nutrir el régimen de Nicolás Maduro por debajo de la mesa. Maybor, hay varios autores franceses y norteamericanos, académicos de mucho prestigio, que han hablado sobre la debilidad y la extinción de la democracia. Ya alguien decía, creo que Winston Churchill decía, la democracia es el más imperfecto de los sistemas de gobierno, pero es el menos malo de todos, ¿no? La democracia tiene unas grandes debilidades que la caracterizan, pero que son su esencia. Por ejemplo, cuando uno dice que en Venezuela el PSV está unido y la oposición está desunida, pues es que esas son características propias de esa conceptualización política. Es que en democracia uno tiene pleno derecho a disentir, a decir que no, a crear otro partido, a coger otro rumbo. Esa es la libertad que nos garantiza la democracia, libertad que no existe cuando lo que hay es un gobierno totalitario, un gobierno de izquierda, en donde si usted manifiesta diferencias o se quiere divergir, pues simplemente lo condenan, lo mandan para un gulag, si no es que lo matan o lo desaparecen, o le dan el terrorismo de la estigmatización pública, como les mencionaba al principio. De modo que esa fragmentación que se da dentro de los partidos de oposición y dentro de los partidos de derecha es propia de la democracia. Es una falencia frente a partidos totalitarios que exigen disciplina de perros a todos sus miembros y que los controla o con el miedo, o con el terror, o con la comida, con el hambre, o con el soborno. Entonces, desde ese punto de vista, sí, yo recomendaría leer a varios autores franceses, el nombre se me escapa, pero se los puedo pasar después, que han escrito por lo menos 3 libros que he leído muy interesantes sobre cómo la democracia es débil y precisamente tiene fisuras por las cuales se meten estos señores ofreciendo un paraíso que después se convierte en un infierno. Y la segunda parte de su consideración, Maybor, yo no creo que exista un real apoyo e interés de Rusia y de China y de Turquía porque Venezuela salga adelante. Yo creo que ellos lo que tienen ahí es un punto de apoyo geoestratégico para acercar a los Estados Unidos. Ni para Moscú, ni para Beijing, ni para Ankara, en realidad Venezuela importa mucho. Importa en cuanto les permite estar ahí
y acrecentar su posición de acoso hacia los Estados Unidos justo en sus puertas, justo en su entrada, ¿no es cierto? He ahí la importancia de las elecciones de Colombia el año entrante. Colombia es la joya de la corona, por eso tantos intentos de desestabilización que está sufriendo. Los sobrevuelos de los aviones rusos aquí no son gratuitos, están buscando una reacción, lo mismo que han hecho en Europa, lo mismo que acaban de hacer en Ucrania, provocar una reacción para generar una crisis. Si Colombia, que ha sido el gran amigo de los Estados Unidos toda la vida, cae en poder de la izquierda, Latinoamérica se convierte en la primera y más peligrosa, inminente plataforma que atente contra la seguridad de los Estados Unidos, y la situación se complica. Yo quisiera recordar aquí, Maybor, una expresión un poquito cruda y a ratos graciosa de Groucho Marx, el humorista norteamericano por allá de los 50. Él resumía las relaciones internacionales de esta manera, decía, mire, las potencias y los países grandes se comportan como gángsters y los países pequeños como prostitutas. No tienen otra opción sino venderse a las grandes potencias. Entonces, lo que pasa en Venezuela no es esa solidaridad hermana de lo transnacional de China y de Rusia y de Irán y de Turquía. Mire el pueblo venezolano cómo está. A ellos no les importa eso. A ellos les importa consolidar a Venezuela y de ahí saltar a Colombia para conformar un bloque fuerte a las puertas de los Estados Unidos y someterlo. Y eso, por supuesto, no va a ser fácil. Los Estados Unidos no van a ceder en eso fácil. Y eso corresponde a lo que está sucediendo en el Mar del Sur de China, lo que está sucediendo en las fronteras occidentales de Rusia, en Polonia, los países bálticos, en donde Estados Unidos y la OTAN sigue instalando baterías misilísticas, enviando tropas de fuera. Acaban de decir, sacan tropas de Afganistán y van a mandar más tropas a Alemania. Entonces hay un juego ahí, un quid pro quo, tú me molestas en mi entrada, yo te molesto en la tuya. ¿Y cuál es la entrada? Pues son 3 países que para mí son la tríada más peligrosa de América Latina: Cuba, Nicaragua y Venezuela. En función del rol de las Fuerzas Armadas en cada país, ¿no? Anteriormente, estas Fuerzas Armadas estaban alineadas, si se quiere, con la doctrina de los Estados Unidos, pero posteriormente entraron estos actores suprarregionales y empezaron a prácticamente competir con el gobierno de los Estados Unidos para el manejo no solamente de lo que son las ventas de equipos militares, sino también con la formación de esas Fuerzas Armadas. Usted conoce muy bien el caso de Colombia. Quisiera saber si se lo puede explicar a nuestra audiencia en función también de lo que puede ocurrir, cómo pasa para que se transforme unas Fuerzas Armadas que estaban formadas desde el punto de vista democrático, con una doctrina que había sido inclusive enseñada desde las escuelas de guerra de los Estados Unidos, para pasar a ser unas Fuerzas Armadas transformadas, donde rusos, chinos, iraníes y cubanos pues dan las órdenes en Venezuela. Así es, Maybor. La gran ironía, ridiculez, es que manifiestan ser antiimperialistas, antinorteamericanas, anti-yanquis, y se abren del paraguas de esta potencia que nos tocó en suerte y que es nuestra potencia natural geopolíticamente hablando, y simplemente salen de ahí hablando mucho del orgullo nacional y la independencia para caer en brazos de otra potencia como Rusia o como China. Entonces se reemplazaron los entrenadores norteamericanos militares ahora por entrenadores rusos y por entrenadores chinos, en algo que es casi antinatural, porque Beijing y Moscú están muy lejos de Caracas. Washington está muy cerca, es la potencia que nos tocó. Fíjense usted que Estados Unidos y su tecnología ya están en Marte, y mientras están en Marte, aquí seguimos los latinoamericanos hablando babosadas, y gobiernos como los de Venezuela
pensando tonterías y creyendo en doctrinas de la independencia, del orgullo nacional y demás. Lo que hacen los gobiernos de izquierda, y aquí en Colombia se ve que es la intención, y ya lo lograron en Venezuela y en diferentes, en Nicaragua, en Cuba, por supuesto, en Bolivia no pudieron, en Ecuador no pudieron, pero lo que buscan ellos es transformar un ejército nacional, democrático, subordinado al poder civil, electoral, democrático, y convertirlas en la guardia pretoriana de una camarilla que gobierna el país. El Ejército Popular Chino, su misión básica es expandirse como potencia global de relevo que se ve, pero al mismo tiempo garantizar que quien enfrente al Partido Comunista Chino tenga graves problemas de seguridad. He ahí terrorismo de Estado. Entonces, transformar estos ejércitos de América Latina, que han sido tradicionalmente de 200 años de historia, todos más o menos, han sido unos más que otros sometidos al poder civil, unos más que otros con una concepción democrática de su función para garantizar la seguridad pública, la defensa nacional y demás, convertirlos en un ejército que simplemente sigue a ciegas las instrucciones de un régimen que salió de una potencia para caer en manos de otra, y con lo que yo le dije anteriormente, a esa otra le importa nada Venezuela y su gente. Ellos lo que quieren es posicionarse geoestratégicamente en América Latina, y ahí tienen a Venezuela. Rusia tiene ya un pie muy bien establecido, un pie militar muy bien establecido en Venezuela. China avanza también económicamente, aunque también con determinadas actividades militares. Irán está ahí desde hace 20 años fortaleciendo a Hezbollah, grupo terrorista por excelencia de subrogado de Irán. Y ahí están en Venezuela, y su enemigo, su rival, ¿cuál es? Estados Unidos. Entonces, el Ejército Nacional de Venezuela no se entiende que se haya transformado en eso. No se entiende que un ejército como el venezolano calle y haga un mutis mientras sus conciudadanos se mueren de hambre, se mueren por falta de medicina, en donde la violencia es, mire usted lo que pasó en la Cota 905, ahí cerca, en estos días en Venezuela, increíble. Tantas veces que pasé yo por ese túnel yendo para Maiquetía o llegando y todo, y ahora increíble cómo emboscan a esas patrullas y matan a los inspectores del CICPC y todo lo demás. ¿Qué hace el ejército? ¿Qué hace el ejército? Nada, simplemente permite que un régimen que se robó a Venezuela, país que producía 3, 4 millones de barriles de petróleo y ahora no produce sino 300.000, es decir, son ciegos ante la realidad. Están sometidos como guardia pretoriana a garantizar que esa camarilla ladrona siga en el poder, y ellos siguen ahí por culpa de los militares, porque los militares son los que le garantizan a ellos la permanencia en el poder. En realidad no es ni Rusia, ni China, ni Irán, ni Turquía, ni Cuba, son los militares venezolanos, natos de esa hermosa tierra venezolana, soldados venezolanos, los que callan cobardemente y son incapaces de decir esta es mi tierra, la están expoliando, y no los Estados Unidos precisamente. Fíjese usted los cargamentos de oro que está sacando China a través de empresas disfrazadas desde el arco minero, y los está sacando con la seguridad del ELN. ¿Cómo es posible que en Venezuela estén delinquiendo el ELN y las FARC impunemente, y los militares ahora peleando con una facción de las FARC y les ha ido muy mal? Entonces, ese es el proceso que se ha impuesto en Venezuela, que se impuso en su momento en Cuba, que se impuso en Nicaragua, siempre con una tutela velada ahí, y siempre con el argumento de que fuera Yankees go home, no nos humillamos al imperialismo yanqui, pero se humillan al imperialismo ruso y al imperialismo chino. La doctrina de la seguridad nacional, la doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos, que penetró en América Latina, se renovó en el tiempo para enfrentar estos procesos, porque muchos expertos señalan que los Estados Unidos pareciera que se quedaron
como medio adormitados en la mitad del camino y no previeron un escenario donde Rusia, donde China, donde Irán, donde Turquía y otros, pues podrían transformar el escenario y, bueno, convertir a los ejércitos que ellos mismos habían formado, que los Estados Unidos vendían su equipo militar, sus pertrechos, etcétera, a esas naciones y de pronto se vieron sustituidos por Rusia y China. ¿Qué fue lo que falló ahí? Yo creo que ahí lo que falló fue la clase dirigente y la clase política de estos países. Los militares no fallaron, los militares simplemente casi que inadvertidamente se vendieron a una clase política. El caso de Venezuela es muy especial porque esa clase política no lo advirtió. Hay que ver las declaraciones de Carlos Andrés Pérez, hay que ver los videos de no te creo, vale. Recuerden, hay tantas advertencias de lo que iba a pasar con este coronel que decidió en un momento determinado, por incapacidad de la clase política de manejar la gran inconformidad que había, la corrupción, el costo de vida y todo lo demás, no fue capaz de manejar esos aspectos económicos y apareció este providencial hombre que, como todos los de la izquierda y muchos de derecha, prometen un país de ríos de miel y leche. Entonces, y por ahí se encauzó todo y los militares se fueron. Acuérdese usted que hay cantidad de militares que apoyaron a Chávez que después renunciaron y dijeron, no, esto está mal. Y Chávez los persiguió y están ahora en el exilio. Entonces, Estados Unidos, ¿qué hizo? Estados Unidos en su momento, con una política muy fuerte, apoyó dictaduras militares en América Latina, ayudó a derrocar gobiernos comunistas que estaban avanzando en América Latina y logró, a través de esos malos procedimientos, logró finalmente que se impusieran en la mayoría de la región gobiernos de derecha, gobiernos democráticos, algunos gobiernos fuertes, pero al fin de cuentas gobiernos civiles democráticos. Y ahí fallaron. No fueron capaces de entender el momentum que se estaba viviendo. Se olvidaron de la gente y eso lo que hizo fue abrirle el camino a los de izquierda para que volvieran, ahora ya no con armas como fue la época de las guerrillas en América Latina. El único país que sobrevivió a un ataque guerrillero de 60 años fue Colombia y subsistió con su democracia imperfecta, con problemas, pero democracia, compárela con lo que se vive en Venezuela ahora. Entonces, esa falla de esas élites políticas mal preparadas, clientelistas, que quieren mantenerse en el poder, dispersas, en fin, todo eso que hemos dicho, pues ha permitido la emergencia de gobiernos que se llaman democráticos, que son de izquierda, socialistas, pero que el problema es que son tan inefectivos, tan ineficaces, tan incapaces, tan desastrosos como algunos de derecha, que fueron los que llevaron a que la gente los eligiera. Entonces, en ese vaivén que algunos analistas dicen que es la oscilación política en América Latina de izquierda a derecha, que no ha podido encontrar su estabilidad, no ha podido marcar un rumbo cierto de su destino político, pues eso es lo que estamos ahora. Uno de los pocos países que ha mantenido una estabilidad política no exenta de perturbaciones y con muchos sobresaltos ha sido Colombia. Fíjese usted que se hablaba de Venezuela también como un país con una democracia estable, una alternación en el poder efectiva, con adecos, copellanos, otros y demás, y se decía, y la ventaja de Venezuela comparada con Colombia es que no tenemos grupos terroristas. Aquí no hay violencia como en Venezuela. Acuérdese usted que estábamos en régimen democrático en Colombia y los colombianos iban para Venezuela huyendo de la violencia. Y mire cómo estamos hoy, mire cómo estamos hoy. Entonces, ese umbral de incertidumbre política entre élites de derecha ajenas a la realidad popular, élites de derecha excluyentes, élites de derecha democráticas, pero incapaces de solventar problemas, es lo que le ha abierto paso a unas no élites, a unas camarillas de izquierda,
ladronas, confiscatorias, destructoras y totalmente acabadoras de todo lo que es un país, y eso está muy bien representado en el caso de Venezuela. Nunca en la historia de Venezuela, en los gobiernos de derecha, por muy malos que fueran, ni en la dictadura se está viendo lo que se está viendo hoy. Y claro, la izquierda quiere denunciar a la derecha y decir que en esos gobiernos no se hizo nada. No es cierto. Se hicieron muchas cosas en los gobiernos de derecha, unos mejores que otros, pero América Latina avanzó. Pero si usted ve lo que sucede en países como Brasil, mire Argentina como está ahora, mire Argentina, está por el mismo rumbo de Venezuela. Mire lo que está pasando en Bolivia. Cuando uno ve esos ejemplos, evidentemente la opción de la izquierda es la peor opción que podemos tener, porque esa opción no ofrece nada de progreso y de bienestar, y por el contrario, lo único que nos trae es dolores de cabeza, miseria, muerte, abandono, desarraigo y todo lo demás. Cuando usted habla de las Fuerzas Armadas colombianas como un todo, ¿es posible pensar que pueden estar infiltradas por el espectro del comunismo? Aquí en los Estados Unidos se está hablando justamente de algunos elementos de infiltración en el área de las Fuerzas Armadas, así como también en el gobierno federal y obviamente en el Congreso y hasta la misma Corte. Estaríamos asegurando que el avance del espectro comunista no se ha parado nunca y ha llegado a tocar hasta la misma fibra de los Estados Unidos y de un ejército como el colombiano. Es posible, Maybor, es posible. Fíjese usted que esa doctrina gramsciana de ir cambiando el sentido de las palabras y meternos a la educación ha llegado muy fuerte en Colombia. Hace poco estamos viendo un escándalo de un coronel de inteligencia militar confabulado con una miliciana de las FARC, que a su vez es la amante de un tipo que fue de las FARC, que está denunciando a Uribe y demás. Es probable que hayamos visto y que estemos viendo en las fuerzas militares de Colombia infiltración de agentes de izquierda. Hay muchas denuncias, hay muchos rumores, yo no me atrevo a mencionarlos porque faltaría la verdad, ya que no hay las pruebas evidentes, pero eso se comenta y eso se habla. Ahora, déjeme decirle esto, Mayo. Las fuerzas militares de Colombia son profundamente democráticas y de eso han dado prueba en los últimos 60 años, sometidas al poder civil. Si el día de mañana el señor alias Timochenko, terrorista de las FARC, que no ha pagado sus culpas confesas y que es disque senador de la República, llegare a ser presidente en una elección libre y transparente, el mando militar no tiene sino dos opciones: o renuncia o se le pone a disposición como comandante en jefe electo legítimamente por la ciudadanía colombiana. Es la ciudadanía colombiana la que tiene la última palabra, no es las fuerzas militares. Aquí manda en democracia el pueblo el que elige, no el mando militar. Entonces, sabiendo eso, tenga usted toda la certeza que se deben haber hecho muchos esfuerzos para que de una manera no tan evidente como el caso de la señora que se aceptó para hacer curso en la Escuela Superior de Guerra y terminó ayudando a poner un carro bomba, a meter un carro bomba dentro de las instalaciones de la Universidad Militar. Un carro bomba es un arma, es totalmente ilegal por el derecho internacional humanitario, por todo. Sin embargo, la JEP, ese monstruo creado en Cuba nada menos que por el secretario del Partido Comunista de España, que dijo que él fusilaría a todos los miembros de la Casa Real Española, un leninista convencido. Él creó ese asunto de la JEP. La JEP dijo que no, que la señora esta era inocente. Pero hay otras maneras más sutiles de infiltración. Cuando se traen expositores, instructores, conferencistas de la izquierda que siempre envuelven su ideología con un ropaje
de supuestamente ciencia, supuestamente conocimiento, supuestamente apoliticidad, ¿no? Y los traen, y muchos de los cuadros del ejército compran esas ideas porque no hay quien les explique que ese señor que posa de experto en seguridad y que hace investigaciones de seguridad es nada menos que un amigo del ELN, porque fue militante del ELN y no ha abandonado a sus compañeros. Entonces, es muy probable que tengamos a estas alturas y después de 8 años en que el ejército estuvo yendo a expertos de Europa y de todos esos países, muchos estén convencidos de que la mejor opción para Colombia, muchos militares, es la izquierda. Eso es probable que se esté dando en el ejército de Colombia. Muchos han planteado que la solución para el tema de enfrentar a este modelo neototalitario recae en la reacción de los ciudadanos. Y usted lo acaba de mencionar, son ellos los que prácticamente tienen la decisión en Colombia de prácticamente tomar el rumbo del país. Y se lo entregan a Petro, pues fue una decisión del pueblo. Por ahora no se habla de fraude electoral en Colombia, al menos no en la misma misión que se habla en Bolivia o se dice en Venezuela. Pero ¿usted cree realmente que la sociedad civil organizada está en capacidad de enfrentar los modelos neototalitarios? Porque en Venezuela hubo un movimiento de la sociedad civil, pero todo lo que fue el espectro del modelo fue carcomiendo una buena parte de esas organizaciones y prácticamente terminaron todos secuestrados por este Estado terrorista. Creo que la sociedad colombiana es una sociedad conservadora a pesar de todo, y lo es porque ha sufrido en carne propia durante muchos años los efectos de la violencia de la extrema izquierda y las mentiras, engaños y robos de la izquierda. Déjeme decirle que las encuestas serias, no las encuestas alquiladas con intenciones políticas, sino las encuestas objetivas internacionales como las de Gallup, dice que en Colombia las instituciones de mayor credibilidad son en su orden. Primero, las fuerzas militares. Oiga, desde hace 20 años, las fuerzas militares son la institución de mayor credibilidad en el país, a pesar de unos graves errores y manchones que quedarán para siempre en la historia de la institución, como las ejecuciones de personas protegidas, mal llamadas falsos positivos. La segunda institución que está debajito de las fuerzas militares se llama la Iglesia, y la tercera institución son los empresarios. O sea que la gente en Colombia en su mayoría cree en sus soldados, sus curas y sus empresarios. Esto no es garantía de nada. Esto no quiere decir que porque las encuestas nos digan que desde hace 20 años la gente cree en el Ejército Nacional, en las fuerzas militares, pues va a seguir creyendo, y no. Esto es un indicador, pero es que ese indicador también demuestra una base política e ideológica muy fuerte. Y yo creo que esas encuestas que están sacando recientemente, que muestran a Petro como el gran opcionado para el año entrante, lo único que están haciendo es generando más miedo, generando más temor, y por lo tanto erosionando a la hora de verdad la capacidad de Petro. Ojalá me equivoque, pero es que el problema es muy difícil porque nosotros, todos los colombianos, estamos viendo día a día en nuestras calles, a pesar de la pandemia y las restricciones. Yo salgo de mi apartamento de aquí en la esquina, veo una familia de venezolanos con un letrero que dice: tengo hambre, soy venezolano, ayúdenme. Eso no lo puede tapar nadie, no lo puede tapar Maduro con sus peroratas, ni Vladimir con sus habladurías, ni Petro aquí con sus mentiras. Petro sabemos que es chavista, ha repetidamente amenazado con expropiaciones, fue asesor de Chávez, perteneció a un grupo terrorista que asesinó vilmente y en indefensión a líderes sindicales como José Raquel Mercado. ¿Y para qué le hago el relatorio de todas las barbaridades que cometieron? Poner a Petro ahora, desde ahora, para mí es una campaña
muy peligrosa, pero es una campaña que realmente genera más miedo que confianza y va a perjudicar mucho a Petro en el panorama que yo le acabo de decir a usted. Espero no equivocarme, porque la opinión pública es voluble, la opinión pública cambia de un momento a otro. Los medios masivos y hoy en día las redes sociales están manipulando la opinión pública a través de mentiras, a través de montajes, y eso lo está haciendo. Las encuestas nos muestran hechos sobre la base de esas encuestas, que no es una fotografía, es una tendencia que viene desde hace 20 años. Dice uno sobre eso, contrastado o comparado con la realidad cotidiana que vemos en toda Colombia de los hermanos venezolanos. Yo creo que el pueblo colombiano, que ha sufrido tanto la violencia, no es tan solemnemente tonto para ir a caer en manos de una dictadura petrista que sería fatal para Colombia. Cuando ya se ha hecho el diagnóstico del caso Venezuela, se han propuesto una serie de estrategias. Hay estrategias que hablan sobre un acuerdo consensual de la comunidad internacional para impulsar una negociación con el régimen que conlleve a elecciones libres y transparentes. Esa estrategia se ha puesto en marcha en varias oportunidades y el régimen obviamente la manipula, la lleva al fracaso, juega con ella, etc. Hay otros que plantean una salida militar como el único camino para sacar al régimen del poder. Otros hablan de negociaciones a través de la OEA y de la ONU, que también se han puesto de manifiesto y no se ha logrado nada. Hay otros que plantean que Colombia, Brasil, el Grupo de Lima, que ya prácticamente está en el pasado, se junten e impulsen un cambio. Pero nada de esto ha traído un resultado. En principio no se conocía o no se quería reconocer que estos socios suprarregionales del régimen de Maduro y de sus satélites tenían tanta influencia en la región. Hoy en día el diagnóstico parece que está más claro. Pero viendo el panorama completo, ¿cuál es entonces la solución que se plantea para salir del régimen de Nicolás Maduro? Maybor, usted le está haciendo esa pregunta a un militar de carrera, a alguien que conforme pero sigue pensando en términos de análisis de seguridad y defensa. Para mí la salida es los militares venezolanos, la toma de conciencia de los militares venezolanos de la manera como están destruyendo su país, intereses extracontinentales que no obedecen a la realidad geopolítica de Venezuela. Para mí el primer paso sería convencer a los mandos militares, a algunos mandos, de que le suspendan el apoyo que es a la élite, a la camarilla que está en Miraflores y que es el apoyo que lo sostiene ahí. ¿Por qué? Porque los demás intentos ya se han hecho y, como usted lo ha dicho, han fracasado. Negociaciones con regímenes comunistas como el de Cuba no conducen a nada. Los comunistas, los fascistas, los nazistas como ellos se aferran al poder y ahí se quedan. Mire China, mire Rusia, mire Corea del Norte, mire Cuba. Asumieron el poder y ahí están hace 60 años y de ahí no lo saca nadie. Y claro, ellos dicen bienvenida a la negociación y sus áulicos y quintacolumnistas llaman, hay que hacerle una salida negociada. Hace poco oía yo a un expresidente colombiano vinculado al narcotráfico, que fue elegido con dinero del narcotráfico, el presidente Samper, en el Grupo de Puebla, diciendo, bueno, ya recuperamos Bolivia, vamos por Ecuador y tenemos que apoyar la política de Biden para que inicie una negociación puntual con Venezuela. ¿Cuál negociación? Todas las negociaciones con los comunistas o con gente de esta ralea cuya obsesión de vida es el poder, termina en fracaso. Aquí en Colombia tenemos
Por ejemplo, el ELN, que es el grupo narcoterrorista más peligroso de América Latina en este momento, superior al primer comando de la capital de Brasil y al cartel de Sinaloa en México. Y es peligroso porque precisamente el gobierno venezolano le ha facilitado los medios para que se reconstituya. Con ese grupo se han presentado 5, 6, casi 7 intentos de negociación. Siempre fracasa. Ellos no ceden en nada, pero lo que sí piden es que cedan. De modo que, a mi modo de ver, Venezuela no va a salir de esta hecatombe si en primer lugar los militares venezolanos, los soldados patriotas venezolanos no toman cartas en el asunto, si no se dan cuenta de la realidad, que el alto mando está cooptado, que todos los generales y almirantes forman parte de la corruptela. Bueno, tiene que haber un coronel, como dice un humorista de allá de Venezuela, cuatriboleado. Tiene que haber alguien que diga, pero esta es mi patria, que tengo la reserva más grande de petróleo del mundo y mi gente se está muriendo de hambre. ¿Cómo así que tengo el arco minero con esta riqueza tan grande en oro, en coltán, diamantes, y se lo están llevando los chinos y los turcos y saudí árabes? ¿Y cómo así que mi gente se está ahogando por irse en lanchas por ahí por el estrecho para llegar a Trinidad y Tobago? ¿Cómo así? Y entonces yo como soldado, ¿qué? Entre otras cosas, que están también en muy malas condiciones los soldados, y mucho más en esta pandemia. Entonces, a mi modo de ver, la salida empieza por un pronunciamiento militar de Venezuela. Eso lo han intentado hacer y ha fracasado. Es muy fuerte el control que ejercen los cubanos a través de la Dirección General de Inteligencia y Contrainteligencia Militar sobre aquellos comandantes militares que tienen mando sobre unidades críticas, unidades helicoportadas, unidades de tanques, que son unidades críticas para un eventual pronunciamiento. Todos esos comandantes, coroneles y tenientes coroneles los tienen a la vista, los tienen monitoreados, interceptados, y si se reúnen más de 2 veces con el otro compañero que está comandante de otro tanque, los llaman inmediatamente, los acusan de traición, los tienen acorralados, los tienen asustados. Y les ofrece por el otro lado, usted pórtese bien y aquí le damos la oportunidad de que usted maneje Minerven o que maneje esto y todo lo demás. Eso es una venta de la lealtad y el honor militar a su pueblo. De modo que, repito, a mi modo de ver, el cambio de Venezuela empieza por un pronunciamiento militar de los venezolanos, por supuesto, que sea apoyado por otros países particularmente como Brasil y como Colombia. La estrategia para lograr eso ya es una discusión larga, compleja, que hay que pensarla mucho. Ya se ha pensado, creo yo, se han intentado algunas acciones militares que a mi modo de ver son ridículas. Eso de mandar 20 mercenarios a que invadan a Venezuela, como eso indica una absoluta ignorancia geopolítica, geográfica, humana de lo que es Venezuela. Intentaron una bahía cochinos en Venezuela con 2 mercenarios que porque eran fuerzas especiales, y mire cómo terminaron. Entonces, es un problema complejo, pero es un problema que a mi modo de ver, los políticos dirán, no, eso no tiene solución militar. Los que son amigos de la paz y la convivencia decir, no, este coronel está llamando a la violencia. Por supuesto, de Venezuela me oirán y dirán, claro, ese es un esbirro yanqui que lo que quiere es promover, cada cual tiene su visión. Pero yo lo digo independientemente como analista en seguridad y defensa, como exmilitar. La única salida viable que yo veo es que el soldado venezolano, ese que en su escudo tiene un lema que dice hacedor de libertades, parece que ese es el lema que tiene, bueno, que libere su propio pueblo del yugo, saque a esa camarilla, que ponga ahí un gobierno civil para que empiece a recuperar a Venezuela. Sería un alivio, no para Venezuela, para todo el continente. Si usted tuviese que darle al gobierno de los Estados Unidos un consejo para atender el caso de Venezuela y de otros modelos en América Latina que están en contra de la democracia y de las libertades, ¿qué le diría? Que tiene que iniciar ya mismo una gran campaña de información a través de redes sociales, a través de emisoras, a través de impresos, a través de videos. Tiene que empezar ya mismo
una gran campaña de información, invertir mucho dinero, mucho recurso para informar a la ciudadanía la realidad, las realidades de los gobiernos como los de Cuba. Se necesita una Radio Martí para Venezuela, como los de Nicaragua. Se necesita una Nicaragua libre a través de muchas redes sociales. Se necesita crear troles para que impacten a la juventud que está siendo engañada a través de los métodos que hoy en día la juventud compra para enterarse, ¿no? Twitteres, todas estas cosas. Hacia allá se debería iniciar una campaña intensa, efectiva, para mostrar la realidad que hay en Venezuela, recabarla y mostrar las desventajas de los gobiernos de izquierda. No necesariamente alabar a los de derecha, porque ellos también han cometido muchos errores. Pero mire, con todo lo que digan del gobierno de Colombia, lo que dicen desde Miraflores, pues todas esas barbaridades que dicen en Colombia, yo veo a los venezolanos y me veo hoy en día y digo, gracias a Dios, yo estoy limitado aquí por la pandemia, no más. Pero yo tengo libertad y yo opino en contra de muchas cosas del gobierno y digo, eso está mal hecho, eso no me gusta, y a mí no me persiguen, a mí no me acosan. Eso sí, soy responsable de lo que diga, claro, cada cual tiene que ser responsable de lo que diga. Yo no ataco a nadie en particular a menos que tenga las pruebas. Eso no se puede hacer en Venezuela. Ataque usted el gobierno en Venezuela para que haga lo que se le viene encima, lo que hablábamos al principio del programa. Existe una maquinaria de terrorismo de Estado en diferentes niveles, económico, moral, de justicia y por supuesto, terrorismo físico, que es el más azotador de todos. Entonces, esa sería mi primera recomendación. ¿Por qué? Y tiene una lógica, porque es que lo que ellos han ganado y lo que ellos mantienen, lo han hecho más que a través de la fuerza, lo han hecho a través del empleo de los diferentes medios de comunicación, vendiendo fantasías muy bien elaboradas, muy bien diseñadas, muy convincentes, con verdades a medias, con mentiras totales, y la gente ha comprado eso. Los jóvenes nuestros en Colombia, siguiendo esa penetración de tipo gramsciano que han venido haciendo desde hace mucho tiempo gracias a la Federación Comunista de Educadores, FECODE, y gracias a, pues están convencidos, muchos de ellos, de que en realidad ante los problemas que tenemos en Colombia, primero, que es que los gobiernos de derecha son malos y que la democracia es ineficiente e ineficaz. En parte tienen razón. Pero segundo, que la salvación es un gobierno populista como el de Petro. Y ahí sí están totalmente equivocados. Están totalmente equivocados. Entonces, eso sería para mí el primer principal consejo que yo les daría. Mientras se trata de convencer a los venezolanos, a los soldados venezolanos de que rescaten a su país, mientras se trata de convencer a una cantidad de organizaciones internacionales que vean lo que está sucediendo en realidad en Venezuela, que ya lo han hecho, mientras eso se debe iniciar una campaña de propaganda muy fuerte, mostrando, no mentiras, mostrando la realidad de lo que sucede y previniendo de lo que nos puede suceder en el futuro. Coronel, muchísimas gracias por haber participado en este coloquio sobre el neototalitarismo. Gracias a usted, Maybor, por la invitación y bueno, estaremos atentos a las reacciones de su audiencia. Muchas gracias, Maybor. Bueno, y quiero darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta emisión. Mañana, 20 de mayo, tendremos una nueva ponencia sobre este tema que nos está ocupando a lo largo de esta semana. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima emisión.